semana pasada, en la jornada que tuvo lugar con motivo de la celebración de la Junta General del Instituto de Estudios de UTIE, mi colega André Teixeira hizo una valoración de cómo, a su juicio, él entendía que se estaba llevando la arqueología en Ceuta, cuáles eran sus problemas, sus ventajas y tal. Y sorprende mucho cuando uno está muy implicado en un asunto que venga alguien de fuera y te dé una visión distinta de la que tú tienes. Y él dijo un par de cosas que a mí me resultaron interesantes, pero sobre todo recuerdo que me llamó mucho la atención que dijo algo así como: es una cosa un poco loca esto de excavar una muralla. A ningún arqueólogo se le ocurriría. Claro, nosotros llevamos excavando la muralla desde hace ya 13 años y creo que se merecen ustedes una explicación de por qué en Ceuta no es una locura excavar la muralla. Así que simplemente algunas cuestiones muy generales que la mayoría de ustedes ya conocen. Si la ciudad de Ceuta tiene la riqueza arqueológica y la riqueza histórica que tiene, se debe en gran medida a que está situada en un lugar muy especial, en el estrecho de Gibraltar, en un punto muy, muy emblemático. Y eso hace que tengamos documentados restos de la presencia humana en este territorio desde hace al menos 250.000 años. Y no solo eso, sino que de una forma más o menos continua, desde el siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, pues haya habido una ocupación, con hiatos, pero una ocupación más o menos, ya les digo, continuada, sobre todo de ese espacio ísmico, de ese espacio central de la península. También tenemos hallazgos submarinos de una cronología muy amplia que denotan esa frecuentación de nuestras costas, y sobre todo a partir del siglo I, a partir del cambio de era básicamente, lo que tenemos ya es un asentamiento estable, un asentamiento continuado que con diversos altibajos, con diversos momentos de ascenso y de descenso en su importancia, pues va jalonando toda la antigüedad. Es decir, desde prácticamente el siglo I después de Cristo, cambio de era, pues tenemos ya una ocupación efectiva de ese territorio de forma continua. Y por lo que nos afecta fundamentalmente aquí, hay un episodio que es el episodio de la conquista de la ciudad por los bizantinos, que lo conocemos no solo porque tengamos una constancia material de ello, sino porque aparece reflejado en varias fuentes escritas. Y es un caso realmente excepcional. No hay muchas ciudades que aparezcan mencionadas en este periodo. Y Procopio, que es el autor que recoge esta nota sobre Ceuta, nos dice básicamente que en Ceuta lo que hacen los imperiales es instalar una iglesia dedicada a la Madre de Dios, que a veces se ha querido identificar con la basílica, a veces con la catedral, que parece que esto segundo es más probable, que restauraron las murallas que habían dejado de derruirse los vándalos, que a veces es casi un topos literario, a veces no quiere decir nada en realidad, lo único que quiere decir es que alguien vuelve a ocuparse de un tema, no tiene por qué ser tan cierto como lo refleja, y también la existencia de una base naval, de una base de dromones, para controlar el paso del estrecho. Pues ya le digo, como no podía ser de otro modo, es un asentamiento tan continuo, por lo que genera es una ocupación de la ciudad que va cambiando a lo largo del tiempo. Una ocupación que en esta pequeña animación que hice con mi compañero Gabriel, ven ustedes que no es lineal. La ciudad ha crecido unas veces, ha descendido de tamaño otra, hasta alcanzar su configuración actual. Y hay algo que siempre ha marcado esta evolución, que es la geografía de Ceuta, una geografía peninsular que condiciona mucho cómo avanza. Una geografía peninsular que salta a la vista para cualquiera que nos visite, aquí, pero que es una geografía que está falseada, ha sido modificada hace relativamente muy poco tiempo. Buena parte de este espacio son terrenos ganados al mar muy recientemente, con lo cual he intentado transponer en esa misma imagen de arriba lo que sería un mapa del siglo XVIII. No me voy más atrás porque no tengo una cartografía fiable. Con lo cual vean ustedes que todavía esa impresión de una estrecha lengua de tierra todavía se acentúa mucho más. Era una de las cosas que yo les quería traer a colación. A veces decimos las cosas y si no tenemos un dato de comparación no acertamos a comprender exactamente lo que yo les digo. Lo que les estoy diciendo es que, perdón, en este espacio que ven ustedes aquí,
prácticamente no cabría un estadio de fútbol grande, de ancho. Le estoy diciendo que el Coliseo de Roma cabría con muchísimas dificultades. Estamos hablando de ese pequeño espacio donde se concentra esa actividad. Y quería incluso acercarme un poco más al tema que vamos a tratar, que es el tema del baluarte de la bandera. El baluarte de la bandera es la forma como lo conocemos popularmente, ha tenido mucho nombre a lo largo de la historia, el baluarte que da al norte. Esta sería la imagen actual de este baluarte, sería este mismo aquí, y lo único que he hecho ha sido volver a hacer el mismo juego que hice antes. He ido a un plano del siglo XVII o del siglo XVIII y he recortado lo que sería el terreno marítimo para que vean ustedes las playas dónde estarían. Lo que les quiero poner de manifiesto es que entre el baluarte de la bandera y esos hallazgos de los que estamos hablando y la línea de costa, en el siglo XVIII al menos, había menos de 50 metros. Es decir, que estamos en un entorno claramente costero. Cosa que se ve en algunas fotografías antiguas que tenemos. Fíjense en esta, por ejemplo, una fotografía de la colección Marañés, donde aún no se ha construido el puerto, y vean ustedes el baluarte de la bandera, está aquí, y vean que estamos a muy pocos metros del mar. O sea que cuando ustedes mañana hagan la visita y se metan dentro de un edificio, no pierdan de la cabeza que en realidad estamos prácticamente al lado de la línea de costa. En cuanto a evidencias paleobizantinas, pues ha habido diferentes y de diferente naturaleza en toda la zona ímbrica de la ciudad, a la que habría que añadir lo que últimamente ha excavado José Manuel en Jáudenes, pero básicamente lo que les quería transmitir con este diapositiva era la concentración de allá con un punto muy concreto de Ceuta, en la zona del Istmo. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Pues se han encontrado elementos de muy diversa naturaleza, desde fragmentos cerámicos a retazos de una calle, algunos muros, un ponderal, en fin, elementos de naturaleza muy distinta. En general, no demasiado buen estado de conservación, salvo la excepción de la basílica, que es un edificio que sí se conserva bastante bien y que pueden ustedes verlo porque hoy está musealizado. Bien, ¿por qué excavar una muralla? ¿Qué estamos haciendo excavando murallas? Toda esta historia empezó hace muchísimo tiempo a partir de una visita que se realizó a este espacio, que ya lo he contado muchas veces, no lo voy a repetir. Y bueno, un grupo de personas de muy diferentes sensibilidades, con muy diferentes profesiones, fuimos haciendo un recorrido por unos espacios que normalmente no eran visitados y conseguimos identificar, yo no hablo de descubrir porque eso estaba allí y todo el mundo lo sabía. La puerta califal tenía un casquillo y una bombilla puesta encima, es decir, alguien la puso, alguien la vio, no la descubrimos. Me refiero a que conseguimos identificar, o sea, darnos cuenta de que aquellos restos eran realmente elementos pertenecientes a una cerca que no. Y uno de los sitios que visitamos fue el baluarte de la Coraza, que es este que está al sur, el que está en el extremo opuesto de la bandera. Aquí, a este baluarte se desciende por un pasillo, que es esta sección que tienen ustedes aquí, en el cual hay un espacio, un hueco. En este hueco se puede apreciar esto, que es la muralla califal conservada hasta una altura de 12 metros. Investigaciones posteriores, el seguir viendo este tema, nos ha permitido descubrir, la muralla califal sería lo que está en verde, y nos ha permitido descubrir que hay una estructura a la cual la muralla califal se adosa. ¿De cuándo es esa estructura? ¿Qué es esa estructura? No tengo ni idea. No hemos estudiado ese elemento todavía. Ahí no se ha desarrollado ningún proyecto, no se ha investigado. Simplemente, yo lo que me gustaría es que se quedaran ustedes un poco con esta melodía, una estructura omeya que está adosada sobre una estructura anterior, porque responde a lo que vamos a ver más adelante. Rápidamente, en el otro espacio, en el espacio central, que es este amarillo, se identificó esta puerta. Algunas de las personas que descubrieron esta puerta o que identificaron esta puerta por vez primera están presentes en la sala, y a partir de ahí se desarrolló un proyecto de investigación que nos ha ocupado casi 14 años. La puerta califal está exactamente aquí y simplemente quiero que sepan que hay una ocupación desde época prehistórica, 170.000 años antes de ahora, hasta prácticamente nuestros días. Casi la última evidencia que se encuentran son los paquetes de tabaco y lo instrumental que dejaron los obreros que construyeron el parador de Turipo. O sea, tiene usted un abanico mismo.
Y es una excavación muy complicada, de las más complicadas que ustedes se pueden imaginar. Porque es una excavación donde uno no excava donde quiere o donde le interesa, sino donde puede. Hay un caso flagrante para mí. Aquí está el único horno que conocemos hasta el momento de cerámica romana, de materiales cerámicos romanos, que solamente está excavado en su mitad. No es falta de interés por nuestra parte, es que la otra mitad del horno se mete debajo de una estructura que son las de las bóvedas, con lo cual no podemos excavar ahí. Quiero decir, excavamos lo que podemos, como podemos, y tenemos la información que podemos tener, no podemos ir más allá, por lo menos con los métodos que tenemos ahora. Como ya les digo, una secuencia muy amplia, estábamos aquí en el baluarte de la coraza, aquí en el de la puerta califal, y aquí tienen de nuevo ese espacio interior que ven ustedes como las estructuras se meten debajo de otros elementos construidos, con lo cual podemos hacer solamente, ya les digo, algunas intervenciones, no solo donde queremos, sino donde podemos. Es un espacio muy complejo y ha obligado a intentar aproximarse a él a través de muchas metodologías. André el otro día decía también una cosa que a mí, de la cual yo me siento especialmente orgulloso, cuando valoraba la arqueología ceutina. Él hablaba de que le parecía increíble que en un sitio como en Ceuta se acogía con los brazos abiertos a cualquiera que venía, que nos prestábamos a colaborar siempre, a hacer equipos amplios. Sinceramente, no es una virtud, es una necesidad. No hay manera de hacer arqueología hoy si no se cuenta con especialistas en muy diferentes campos. Entonces, como ven ustedes, hicimos desde estudios paramentales, intentando saber las diferentes fases de construcción de esos espacios, hasta arqueología pura y dura, hasta sacar moldes de algunos elementos que creíamos que se iban a perder, hacer una documentación exhaustiva con un escáner láser e incluso inventarnos cosas como estas que son bastante menos habituales. Son estudios con ultrasonido y con una cámara térmica intentando buscar dónde había hueco en ese frente de muralla. Si recuerdan ustedes antes, nosotros trabajamos aquí, hemos visto esto de aquí, ahora les voy a contar esto aquí, pero desde aquí hasta aquí, lo único que sabemos que hay es un macizo, con lo cual no sabemos qué ocurre ahí. Intentábamos determinar si había otras cámaras de esa naturaleza en ese espacio. Pues bien, una de las novedades, solamente una, ahí tiene otras muchas, fue identificar un lienzo, que lo ven ustedes aquí, un lienzo sobre el que se apoyaba la muralla califal y que tanto por la lectura de los muros, la lectura estratigráfica paramental que se realizó, como por los niveles que se apoyan sobre esas estructuras, como por dataciones radiocarbónicas, nos daba una fecha aproximadamente entre el 563 y el 653 después de Cristo. Yo les confieso que no soy creyente en el carbono 14. O sea, no tengo una fe más allá de la razón. Creo que son referencias. Ahora, lo que sí les puedo decir es que no es esta la única datación que hay. Se hicieron como 21 muestras diferentes, no solo en esta estructura, sino en otras que tenemos perfectamente datadas, y la secuencia era lógica. Es decir, la datación que daba para la muralla omeya coincidía con la que conocemos por fuente histórica, la que daba para la muralla portuguesa era posterior a las anteriores, que decía, había un cierto decalaje. Con lo cual, no se agarren ustedes al 563 y no al 562. Puede ser un poco en torno a esa fecha. Y eso nos permitió pues, intentar reconstruir, imaginarnos cómo podía ser aquello que veíamos. Entonces hicimos estas imágenes, simplemente para que ustedes puedan hacerse una idea. En este momento lo que encontramos es una estructura rectangular con dos puertas, una enfrentada a otra, y un lienzo que corre en este sentido. Ven que aquí hemos dibujado en color morado este otro. Hemos dibujado en color morado porque esto sería el muro en el baluarte de la coraza. En medio no sabemos si esto se une o no. No sabemos qué ocurre ahí. La tentación es coger una regla y trazar una línea, pero no estamos seguros qué ocurre ahí. Realmente lo que hay es esto y este trocito de aquí. Sobre esta estructura se construye la puerta califal, como ven ustedes. Se abre el foso. Puede ser que el foso estuviese también antes, no lo sabemos, no tenemos idea. Lo que sabemos es que en época omeya ya se describe esta muralla con un foso seco delante de la misma.
Y luego tiene diversas reparaciones ya en época más tardía, en época almohade y meriní, con la construcción de una gran calahorra, una gran torre y también con un espacio previo a la propia puerta. ¿Qué contexto encontramos de época antigua en la Puerta Califano? Pues han sido estudiados por Darío Bernal y su equipo. Y aquí tienen un poco un resumen de lo que se ha documentado. Hay evidencia de alfarería, hay evidencia de vertedero de aliéuticos, de especies marinas, de diferentes especies. Hay también vertederos artesanales a partir del 100-150, una remodelación de ese espacio, un momento en el que ya parece que se cubre con esta continuidad de actividades de pesca y una recuperación en época tardoantigua. Y estos son un poco los materiales asociados a esa ocupación. O estos otros de aquí. Como ven, no son materiales espectaculares, pero sí son muy significativos por la cronología que tienen. Y esta es una diapositiva que he copiado de Darío Bernal, que a mí me pareció muy sugerente cuando la vi, porque nunca lo había imaginado así, que intentó asociar algunos de los elementos encontrados en Ceuta con la planta de un fuerte, de un lugar bizantino, el de Tamugadi, donde aparecen también calles, donde aparece un lugar religioso, una iglesia, o donde aparecen unos residuos, un lugar de actividad fabril, etc. ¿Pudo ser Ceuta esto? Yo estoy seguro que no. O sea, esto no se puede trasplantar, no es la planta de Ceuta. Pero sí tienen que tener en la cabeza de que hay algunas actividades que se repiten en estos dos lugares. Bueno, aquí tienen un poco las conclusiones. Se habían detectado por primera vez estructuras defensivas correspondientes al periodo bizantino, esa muralla que hemos visto. También planteamos, tradicionalmente se ha dicho que el sitio más apropiado para una estructura bizantina sería la Cima del Hacho. Yo no lo sé. La Cima del Hacho nunca se ha excavado. Es un territorio que es un cuartel actualmente en uso y tiene ciertas limitaciones, con lo cual no sabemos qué hay aquí. Lo que hablemos aquí es pura especulación. Pero, claro, esta mañana lo comentaba creo con Manuel, imagínense un grupo de personas que están aquí, que tienen una base naval en un puerto aquí abajo y que hay una pequeña expedición y les queman las naves. O sea, es que no te da tiempo a llegar. Están muy lejos. Deberían de tener algún emplazamiento más cercano a la línea de costa, más próximo a esa base naval. Y ya les digo, esto es un poco el resumen de lo que encontramos. Y este simplemente es para resaltarles la dificultad que tiene trabajar en estos espacios. He intentado hacer algo que no sé si lo he conseguido, pero he intentado explicarle a ustedes a través de estos gráficos por qué los últimos sitios, nuestra última esperanza de encontrar niveles romanos están en ese espacio que ha hablado Darío, debajo de la bóveda, debajo del parador de la playa. Esto que tienen ustedes aquí es el levantamiento de Santa Ana vista desde el sur. Santa Ana es la que está pegada al foso, o sea, antes de la policía, vista desde el sur. Aquí estaría la entrada de acceso a la plaza de armas. Estaríamos prácticamente en el Caballa y estaríamos mirando las murallas reales. Pues si uno observa, ve estos cortes, esta línea superior es la línea del terreno original. Esto es el sello, o sea, el recuerdo, el relito que era de un antiguo foso que hubo en ese lugar. Es decir, que la ocupación fuese de la época que fuese, ustedes la encontrarían a partir de aquí hacia arriba. Es decir, que aquí, fuera del baluarte, no encontrarían nada. Estarían bastantes metros por debajo. Es decir, que dado el sistema de construcción que se tiene en este momento, es en el interior de los baluartes donde tienen más posibilidades de encontrar algún resto. Otro ejemplo. Sobre este plano, esta es la línea, en la sección en la línea que va desde A a A', que no verlo aquí, sería esta que tienen ustedes aquí. Es decir, tenemos la bandera, el foso, Centro Gallego, San Pedro, lo que actualmente es la Plaza de Armas, San Pablo. Claro, imagínense ustedes, este es el terreno, esto es cómo se construye. Se construye una pared, o sea, se hace un hueco, se construye una pared y se va hacia el terreno que hay delante. Y se forma un terraplén. Cuando la defensa se consolida, en este proyecto, por ejemplo, prevén hacer este muro que tienen aquí y entonces ya construyen el valor. Y todo esto lo rebajan.
Es decir, si la línea que yo me he imaginado, no, esto no tiene nada de realidad, es un simple ejemplo, si la línea de ocupación fuera esta, verían que solamente podríamos encontrar evidencia en las zonas que están dentro de los baluartes. Aquí habrían desaparecido, porque ha habido una excavación de un foso muy importante. Es decir, las alteraciones de la topografía en este lugar hacen prácticamente imposible que podamos encontrar elementos de época antigua fuera de estas piezas. Y hay un ejemplo bien claro. Se hizo el año pasado, hace 2 años, una excavación en el Ornabeque, en el túnel que da paso desde la plaza de Armas al foso. Hay unas pequeñas habitaciones y se hicieron una excavación en toda la extensión. En toda la extensión, lo que nos dio como resultado debajo de la solería moderna era el nivel geológico, porque son zonas que están muy abajo, ni siquiera ahí se habían conservado. Y este es el sitio el que ahora Darío les va a mostrar lo que hemos hecho, es este espacio interior. Es decir, si hay restos romanos a esta altura, imagínense, restos romanos, restos medievales, restos de cualquier época, comprenderán que aquí han desaparecido por completo. Y comprenderán que aquí realmente tienen pocas posibilidades de encontrarlo, porque este terreno parece que asciende ya, a partir de aquí tiene cierta tendencia a elevarse. Es decir, que por eso excavamos murallas, porque dentro de las murallas se conservan como relictos, como paquetes conservados de la estratigrafía original de ese espacio. No es una simple locura, no es una casualidad, no es un capricho, sino que ahí está prácticamente nuestro pasado, quizás los últimos elementos que tenemos para encontrar. Por eso, cuando uno excava en las bóvedas del Hotel La Muralla, encuentra niveles romanos 3 metros por debajo del suelo actual. Por eso, cuando uno hace el seguimiento, por ejemplo, de las conducciones, de la retirada de una tubería de saneamiento en el pasillo del Hotel La Muralla, encontramos vertederos romanos. Y sin embargo, vamos a la zona de exterior, donde está la piscina, no hay nada, porque la piscina está rebajada. Es que la cota de la piscina respecto a ese lugar tiene casi 2 metros de diferencia de cota. Eso, cuando se hizo el parador, se rebajaría y se hizo lo que se tuviera que hacer y se han perdido los niveles arqueológicos. Y yo, simplemente ya para terminar, porque no quiero... Bueno, esto es un poco de los equipos que han trabajado, porque creo que es de justicia reconocer a todas las personas que... Hablaba antes de que esto no es una labor individual, pero como ven, durante 4 intervenciones diferentes, personas muy diferentes, de universidades, de empresas, han trabajado con nosotros para conseguir llevar a cabo este proyecto. Y todo esto no se ha hecho por casualidad, se ha hecho porque existe la intención de convertir este lugar en el centro de interpretación de las murallas reales. A pesar de que nos duela, a pesar de que esto no esté bien decirlo en público, es increíble que en una ciudad que tiene el patrimonio fortificado que tiene, no haya ni un solo lugar donde se explique. Yo no lo entiendo. Y lo que intentamos es remediarlo en estos espacios que estamos habilitando. Por eso hicimos las excavaciones previamente, por eso intentamos ver si había secuencia y por eso se pretende incorporar todos estos elementos a la exposición, a la exhibición que se haga. Era lo que le quería decirle simplemente. Es solamente una introducción para que vean ustedes cómo este espacio, si Dios quiere, en unos años pues acabará teniendo un aspecto completamente diferente. Y de ser un lugar donde simplemente se almacenaban sillas y trastos viejos, pues se convertirá en un espacio dedicado a la cultura. A mí me parece que la transformación no es baladí. Era simplemente eso, sí, creo que ahora interviene Darío. Sí, ahora. ¿Por qué hemos trabajado aquí? ¿Y cuál es la trascendencia que tienen estas investigaciones para la historia de Ceuta? Que esa es un poco la razón de ser de nuestra intervención. Vuelvo a esta imagen para recordar, además de lo que Fernando ha comentado, un concepto para que también entiendan ustedes por qué tenemos obligatoriamente que trabajar con geólogos y con geógrafos, que es la paleotopografía. Es decir, saber en la época que tú estás estudiando cuál era el paisaje de los habitantes que ocuparon ese lugar. Y yo creo que esta imagen, esta sección, que entiendo que todos ustedes identifican bien,
refleja de manera paradigmática la complicación y la imposibilidad de entender el territorio que los bizantinos, o en época tardorromana, rodeaba al lugar donde hemos hecho la excavación. ¿De acuerdo? De manera que Fernando ha dicho antes que esto estaba muy cerca del mar. Muy cerca, 50 metros. Donde está el foso más o menos actualmente era donde estaba la línea de costa. De manera que lo que hemos excavado estaba en la playa. Y probablemente lo que hemos excavado era el final de la ciudad antigua delante del mar. ¿De acuerdo? Y la otra imagen es esta, que es para que ustedes entiendan la razón de ser de lo que se ha hecho en el baluarte de la bandera. Miren, la legislación hay que cumplirla. Y nos quejamos, ¿verdad?, cuando otros no la cumplen, como está pasando en otros lugares de la península, ¿no?, en los últimos años. Y miren, la legislación nos dice que el patrimonio histórico, soterrado o emergente, cuando hay algún tipo de intervención que vaya a afectar al mismo, hay que excavarlo, hay que documentarlo, hay que tutelarlo, hay que restaurarlo y, si se puede, valorizarlo. En este lugar se han hecho varias excavaciones, primero para saber si debajo del suelo del candelero, si debajo de esas sillas había algo que no se sabía antes del año 2014. Se ha hecho en fases, porque es una excavación tremendamente complicada. La han hecho varios equipos porque hay empresas que se presentan a concurso, lo gana Periquito, Juanito o Menganito, ¿de acuerdo? Y al final, y esto ha pasado en Ceuta y pasa en cualquier lugar del mundo, cuando hay algo importante que conviene la pena estudiar con lupa y milimétricamente, lo que se hace es buscar a un equipo de investigación especializado en eso para que pueda rentabilizarlo al máximo. Y esa es la razón de ser de que hayamos llegado, después de varios años de trabajo, a intentar aportar nuestra especialidad, la de nuestro grupo de investigación, que es de época romana y tardorromana en el ámbito del Círculo del Estrecho, y que excavamos en Carteia, que hemos tenido la suerte de excavar en muchos sitios en Cádiz, que llevamos más de casi 20 años ya haciendo excavaciones en Baelo Claudia, que tenemos un proyecto de investigación del Ministerio de Cultura en el yacimiento preislámico más importante cerca de Ceuta, que es Tamuda, al lado de Tetuán, para intentar todas esas cosas volcarlas aquí. Y esa es la razón de ser de que vean ustedes por qué aterrizamos nosotros en un lugar donde Fernando, que es una persona tremendamente generosa, lleva 10 años dejándose la piel, y donde ha habido varias empresas hartándose de sacar escombros y materiales de otras épocas con mucha menos relevancia histórica, y se ha visto que eso hay que musealizarlo, es importante para la ciudad, y por eso les comentaba al principio, y no era retórica, que estamos tremendamente agradecidos, porque para nosotros esto es una ocasión de gran interés. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Pues miren, cuando uno llega a un lugar donde han intervenido otras personas, como les habrá pasado a ustedes en sus trabajos, lo primero que hay que hacer es una diagnosis, una evaluación de lo que se ha hecho. De manera que las personas que mañana les van a acompañar a la visita guiada a las excavaciones, que son investigadores junior, que lo llaman ahora, algunos haciendo la tesis y otros recién doctorados, que han trabajado con nosotros en las excavaciones, pues dijimos, vamos a hacer un levantamiento fotogramétrico de las estructuras. Porque esto ya estamos todos muy acostumbrados a ver perspectivas cenitales de las cosas, o sea, ver las cosas desde arriba, y si uno no lo ve, si no tiene esa perspectiva, es muy difícil interpretarlo, sobre todo en un espacio rodeado de paredes, que es donde estamos excavando. De manera que lo primero fue hacer un plano, que es el que tienen ustedes ahí, con esas estructuras curvilíneas, que son las de época romana, que, como verán luego, asociamos con estructuras defensivas de la ciudad de Septem en época antigua. Y luego lo que se ha hecho también a final del año pasado, en la campaña de campo, es 3 sondeos estratigráficos en algunos lugares muy concretos para intentar aclarar la cronología de las estructuras, ¿de acuerdo? No excavar en extensión, sino
digamos, de manera quirúrgica, intervenir en aquellos lugares donde había dudas para tratar de solucionar problemas. Básicamente, esto ha sido lo que se ha hecho. Y al final se ha podido determinar un faseado de los diferentes periodos históricos que están representados en esas estructuras que ahora verán y que mañana visitarán. Los arqueólogos, cada vez que hacemos una excavación, registramos las cosas que vamos excavando, porque los niveles deposicionales, los niveles de tierra, tú los excavas y ya desaparecen. Entonces, todos esos cuadraditos que ven ustedes ahí con un número que pone U.E. unidad estratigráfica, con un número se corresponden con un estrato, se corresponden con una estructura, con un pavimento, que tú luego al final lo agrupas en fases, ¿de acuerdo? Entonces, tienen ahí uno de los ejemplos y fíjense cómo en horizontal, pues al final se marcan las fases, que en este caso son la fase contemporánea, la fase moderna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues en estas excavaciones se han podido determinar 7 fases. O si quieren, restos de 7 fases. Y lo que hay que hacer es valorar las fases que se han documentado y no especular sobre aquellas de las que no se han evidenciado elementos de cultura material, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo muy banal, pero muy gráfico, en Benzú ustedes saben que hay una ocupación paleolítica y neolítica, pero no sabemos nada del periodo entre el paleolítico y el neolítico y en los periodos de la prehistoria reciente entre el neolítico y época fenicia. Y seguro que cuando se sigan haciendo excavaciones aparecerán. Bueno, pues de esas 7 fases les vamos a hablar muy brevemente de las 4 primeras, que son las de época preislámica, anteriores a época medieval, ¿de acuerdo? Que son las que han motivado un poco nuestra participación en el proyecto. Y vamos a intentar hacerlo de la fase más antigua a la fase más moderna. La fase más antigua es la fase que llamamos romana, que no la hemos podido excavar. Es una fase invisible. No hemos podido excavar nada de época romana. Ahora sabemos que existe. ¿Por qué existe? Porque han aparecido alguna moneda, como la que tienen ustedes ahí, que es de época augustea, un as de Cástulo, en una excavación de David Godoy del año 2016, en el entorno, y han aparecido en nuestra propia excavación cerámicas de época tardo-republicana y del siglo I después de Cristo, movidas, alteradas en niveles posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, no hemos llegado todavía a agotar la estratigrafía y sabemos que hay una fase romana que ya aparecerá y de la que en el futuro probablemente pues podremos dar también alguna novedad. No queremos relacionar todo esto con la historia de Ceuta y lo que conocemos de la Puerta Califal, de las excavaciones del Paso de las Palmeras, de la calle Gran Vía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Porque no sabemos si lo que aquí había tenía que ver con esa gran quetaria, esa gran fábrica de salazón que en su momento se ha documentado en otros lugares. Con lo cual esto es una asignatura pendiente para el futuro. La segunda fase, que es la más relevante quizás, es un momento al cual se asocian ¿el cursor se ve? Sí. Al cual se asocian una serie de estructuras que, como ven ustedes aquí, son rectilíneas y que se curvan, ¿verdad? Bueno, pues de estas estructuras, incluida una canalización que tienen ustedes aquí, entre este punto y este punto hay unos 4 metros de altura. Entonces hay una canalización por debajo de todas estas estructuras que tendemos a relacionar con esto que probablemente debió ser parte de la muralla urbana de Ceuta, en época tardo-romana. Les digo que no lo sabemos porque ahí lo más normal es que esta zona tuviera una red de saneamiento por debajo. Pero como por cuestiones logísticas todavía no hemos podido terminar de excavar por aquí, si esta canalización termina saliendo por detrás, entonces eso tendrá una interpretación en relación a si era algo precedente o no, ¿de acuerdo? Porque habrán visto en las imágenes que ha puesto Fernando Villada antes que hay otras canalizaciones en la Puerta Califal que vienen en esta dirección. Todo esto lo hemos estudiado con lupa
que es como se hace hoy en día cuando la intervención está motivada por un interés científico, que es como ha sido la nuestra. ¿Qué hemos hecho en la canalización? La hemos destapado, ven ustedes aquí todas las lajas de cubrición, hemos sacado todo el sedimento, hemos hecho un análisis microespacial, o sea, hemos visto las cosas que han salido dentro de cada una de las partes de la canalización, hemos hecho un cribado del sedimento con unas mallas muy finas, se ha triado el sedimento, se ha dividido por grupitos de cosas, con lupas binoculares. Yo ya eso casi no lo puedo hacer con la edad que tengo, con la vista. Y ahí han salido restos que ahora mismo están en fase de estudio de microfauna, que todavía no les puedo decir si son ranas o son roedores o son animales que tienen que ver con el uso que tuvo la canalización en el último momento. Y mañana les comentará Mario Gutiérrez, que es un investigador postdoctoral que está trabajando con nosotros, que ha venido a hacer un estudio microestratigráfico del relleno de la canalización, a ver si somos capaces de determinar algo sobre la funcionalidad que tuvo la canalización y, por tanto, el espacio con el cual estuvo la misma vinculada. Miren, de estas estructuras grandes, un primer dato. Son muros que tienen, como ven ahí en las imágenes, entre 60 y 80 centímetros de anchura. Es decir, son muros bastante anchos. Una casa de época antigua no tiene esta anchura, ni siquiera sus muros perimetrales, ¿de acuerdo? ¿Hay murallas más anchas? Sí, sobre todo en época tardorromana. Pero también hay murallas que tienen exactamente estas dimensiones, que son 2 o 3 pies romanos, ¿de acuerdo? Por tanto, estructuras bastante macizas. Estructuras de las cuales se ha conservado un alzado notable. Aquí las tienen estas mismas estructuras, que son las que hemos visto antes en planimetría, las tienen aquí en sección, ¿vale? Hemos hecho una sección, un dibujo cortándolas. Pues aquí tienen la escala de 1 metro, es decir, entre la canalización y la coronación de las estructuras de época antigua hay aproximadamente 4 metros de altura en el punto más alto. Se han conservado muros que tienen entre 3 y 4 metros de potencia de conservación, más altos que la altura de esta sala. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que son las estructuras de época preislámica, anteriores a época medieval, mejor conservadas de Ceuta. Porque las de la Basílica tardorromana no tienen ni de lejos la mitad de altura conservada. Por eso, cuando yo vi esto hace 2 años, y cuando a mí me preguntaron que si eran importantes o no, pues claro que son importantes, porque son estructuras de notable porte. De manera que este es otro detalle importante. La interpretación funcional de esto. Ya les digo que pensamos que están relacionadas con estructuras defensivas, algo que está al lado de la playa, o sea, con el mar inmediato, estructuras lineales bastante anchas, con un quiebro, plantean, no se nos ocurre otra cosa después de darle muchas vueltas y enseñárselas a bastantes personas. De todas maneras, les digo lo mismo, estamos en fase de estudio y poco a poco esto todavía no se ha presentado en ningún lugar, pero esto cuando lo vayan viendo los investigadores, pues probablemente nos retroalimentarán y al final entre todos pues seremos capaces de interpretarlo. Miren, les ponemos los mejores paralelos cercanos que hay. Esto que ven aquí es un campamento militar romano, que es el campamento de Tamuda, este que les decía, que está al lado de Tetuán, que además está abierto al público, y si quieren ustedes ir a verlo, pues es un lugar estupendo, ¿no? Es el campamento más septentrional de la frontera de la Mauretania tingitana. Ustedes saben que para los romanos esto estaba al final de sus confines, en extremo occidente, y por tanto aquí había una frontera física con campamentos. Bueno, pues Tamuda es el campamento situado más al norte de esa línea de frontera del Imperio Romano. Y si se fijan bien, este campamento tiene unos muros con unas anchuras idénticas a las de las estructuras que hemos encontrado.
hay dos posibilidades. Una, que esto sea una torre, porque esa torre tiene un tirante, mañana lo verán. ¿Ven este muro de aquí? Este muro atiranta la estructura, como suele pasar en las estructuras tipo torre, que son curvilíneas y por tanto sufren más que una estructura recta, y por eso a veces se le pone ese tirante transversal. Y la otra posibilidad, que pensamos que es la que tiene más posibilidades, es que sea el ángulo. Aquí tienen las diferentes fases de evolución poliorcética del campamento. Entonces, en la fase correspondiente con la misma cronología del baluarte de la bandera, que ahora verán que es época severiana, o sea, inicios del siglo III después de Cristo, el campamento de Tamuda tiene ángulos sin torre, que podría ser esto de aquí, el ángulo de una estructura fortificada. De manera que si es así, que ya les digo que no lo sabemos todavía, lo que tendríamos es parte de la muralla que da hacia el norte, hacia Gibraltar, y tendríamos el quiebro de la muralla que se mete hacia la puerta califal, ¿vale? Un ángulo de la muralla urbana de Ceuta. Esa es un poco la idea. Por tanto, Tamuda es un buen ejemplo de lo que tendríamos aquí. Y el otro ejemplo importante, cercano, es Dar Asefkan, que es un yacimiento que han excavado los colegas del INSAP de Rabat, colegas marroquíes, cuando se construyó la autovía para conectar Tánger con la capital, bueno, con Tánger. Entonces se excavó un sitio conocido desde la época de Tarradell y demás, pero fíjense que es un recinto fortificado, también de época tardorromana, que tiene sus torres en abanico, que son muy tardías, sus torres semicirculares o ultrasemicirculares, que son de finales del siglo II, inicio del siglo III, y demás. De manera que estos son los dos ejemplos conocidos en el entorno de cosas parecidas. En la península ibérica hay muchas otras cosas, pero quizás estos son, hoy por hoy, los dos paralelos más cercanos. Tercero, la cronología, que ya saben ustedes que para nosotros es muy importante. Probablemente para aquellos de ustedes que no sean historiadores o arqueólogos, pues el siglo I o el siglo IV es lo mismo, es romano, y lo es desde esa perspectiva, pero para nosotros no. Es como si alguien le pregunta a ustedes que si el siglo XIX, si se vivía igual, si un médico trabajaba de la misma manera en el siglo XIX que en el siglo XXI. Hay muchas diferencias y para nosotros es muy importante. Bueno, pues miren, primero hicimos algún tipo de analíticas a ver si éramos capaces de responder a esta pregunta. Y lo que hicimos fue un análisis arqueométrico de las argamasas de todas las estructuras que hay, que son 12, para ver si se emparejaban entre sí. O sea, se analizó la argamasa y demás, las proporciones de cal y arena, se hizo difracción de rayos X, de estas cosas. Bueno, la realidad de todo esto, que a veces pasa y también hay que decirlo, es que no dio buenos resultados. O sea, digamos, las asociaciones entre estructuras nos daban una cosa que nos resultaba difícil de entender y difícil de explicar. Luego, miren, a veces tenemos suerte, entonces nos pusimos a mirar con lupa estas estructuras. Y ustedes saben que cuando hay unidades constructivas, cuando hay muros, nosotros analizamos la técnica constructiva. O sea, con qué materiales se han construido y qué técnicas edilicias han usado, porque esto ha ido variando a lo largo de la historia. En Ceuta y en este entorno hay un ejemplo clarividente, que es la muralla califal. La muralla califal, que la habrán visto ustedes muchas veces, tiene un forro de sillería en biocalcarenita colocados a soga y a doble tizón. O sea, los sillares están puestos por el lado largo y por el lado corto y por el lado corto. Y luego el lado largo. Esa técnica constructiva es de época califal y punto. Entonces, si yo estoy haciendo una excavación y me encuentro un muro construido así, eso es de época califal por su técnica constructiva. Hemos estudiado todas las técnicas constructivas y hay bastantes diferencias entre unos muros y otros. Y concretamente en estos del quiebro de la muralla, que son esos puntitos de ahí rojo, han salido fragmentos de cerámica.
han salido 8 fragmentos diagnosticables. O sea, reutilizaron los albañiles, utilizaron cerámica en el aparejo de los muros. Bueno, pues aquí, para que vean que es verdad, que no les estamos engañando, aquí ven una foto del paramento exterior del muro. Fíjense cómo tiene el ladrillo y también tiene fragmentos de cerámica reutilizados. Aquí los ven. Bueno, pues eso los hemos podido estudiar. Y, por ejemplo, fíjense qué suerte hemos tenido, que ha salido un fragmento de una ánfora con su sello. Ha salido un fragmento de otro ánfora con, digamos, claramente diagnosticable a ojos de un especialista, ¿no? Entonces, miren, hemos podido determinar un tipo de repertorio cerámico que es el característico de los ultimísimos años del siglo II o de inicios del siglo III. Como son ánforas africanas, que se empiezan a difundir en este momento, como es el tipo de sigilata que utilizaban los romanos a partir de época antonina, que se llama sigilata de la producción A2, y luego, como les decía, unas ánforas, esta no ha aparecido aquí, pero es el tipo para que ustedes lo entiendan, el tipo completo, que se llaman ánforas de tipo Puerto Real 1 y 2, que son ánforas procedentes de la bahía de Cádiz, cuyos talleres se conocen. Lo que les quiero decir es que la datación de las estructuras cuenta con bastantes evidencias para proponerla con solvencia. O sea, no es un fragmento cerámico que nos tenemos que estar aquí discutiendo si es una Geis 8 o si es una Lambolia 23. No, hay bastantes cosas metidas en su sitio y por tanto parece claro. De manera que la propuesta que hacemos es que todo eso se construye a finales del siglo, muy finales del siglo II o a inicios del siglo III, ¿de acuerdo? Que es un momento que si lo hacemos al revés, que es como conviene hacerlo, tú no puedes ir con un esquema histórico preconcebido. Es decir, ¿cuáles son las épocas de inestabilidad para tratar de fechar la muralla? No. Tú tienes que intentar fechar la muralla y luego te preguntas, ¿qué pasó en esa época en el entorno? Pues esta es una época que el que sepa un poquito de historia antigua recordará que es la de los famosos Mauri, que están dando vueltas por los Mauri, las tribus rifeñas, que pasan a la península ibérica, que asolan, por ejemplo, Itálica, Singilia Barba, y de las cuales tenemos muchísima documentación epigráfica y literaria, ¿de acuerdo? Entonces, es un momento de inestabilidad. Entonces, no es raro que este complejo defensivo se construyese en esa época. Bien, y luego miren otra cosa también bastante importante. Y es que en la base de este gran muro, que lo verán mañana, han aparecido reutilizados 3 sillares. Las escalas estas que utilizamos nosotros, cada color son 10 centímetros. Entonces, son sillares grandes con hemicolumnas en la parte frontal y, por tanto, monumentales. De manera que cuando construyeron esta fortificación, desmontaron o reutilizaron edificios públicos del entorno, porque esto no se lo van a traer de 1 kilómetro, y como eran materiales sólidos, los colocaron sobre la base de la edificación, ¿de acuerdo? Esto también es importante, porque en Ceuta, la Ceuta de época romana está destrozada por las Ceutas de épocas posteriores. Entonces, esto es la primera evidencia también sólida y contextualizada de edificios públicos que debió tener la ciudad cuando anterior a inicio del siglo III, que pueden ser 3 años o 200 años, eso ya no lo sabemos, pero son anteriores porque se reutilizaron, se desfuncionalizaron. ¿Y a qué se parecen? Pues miren, en la foto tienen los nuestros. Y en la imagen de arriba tienen algunos de los bloques tallados del mercado, del Maquelum de Baelo Claudia, que si se fijan son idénticos, clavados. ¿Eso quiere decir que vienen de un Maquelum? No, no lo podemos asegurar. Lo que sí podemos asegurar es que a finales del siglo I e inicios del siglo II, en el ámbito regional, se están construyendo edificios públicos con bloques tallados a la misma manera. ¿De acuerdo? Por tanto, esto también es un hallazgo significativo para
el conocimiento de Ceuta. Cuando el director del Instituto de Estudios Ceutíes consiga cumplir uno de sus objetivos, que es desarrollar el Museo de Arqueología de la ciudad, pues estos son piezas importantes. Las hemos estudiado con los geólogos que se dedican a los estudios petrológicos y, no les quiero cansar, pero bueno, se trata de bloques de cuarzo-arenitas que pueden proceder son en el mapa geológico son las manchas amarillas. Pueden proceder del entorno de Tánger o del sur de Tánger, de la zona de Cabo Espartel, pueden proceder de esta zona de aquí, o pueden proceder del sur de la península. Este es el problema que lo comentaba gráficamente antes el profesor Javier Gracia del arco beticor-rifeño, que la geología es muy parecida y si no te sale algo raro, pues es difícil determinar el origen litológico de los materiales. Pero bueno, ahí estamos. Bien, bueno, por tanto, la fase 2 es esa. Hay unas murallas urbanas que reutilizan partes de edificios anteriores, fechadas a inicios del siglo III, si quieren ustedes, y que esto abre unas perspectivas bastante importantes para el conocimiento de la ciudad, que sabemos que se proyecta hacia el interior del baluarte y hacia, si quieren ustedes, la zona del parador. La tercera fase es que delante de esas estructuras que ya han visto ustedes ha aparecido algo, que es lo que está marcado en rojo, una muralla, de la cual se conocía un pequeño fragmento sobre la cual se apoya la muralla califal. Lo ha explicado Fernando en relación a la puerta califal. Entonces, cuando construyen la muralla califal, ahí había algo que forran, ¿vale? Bueno, pues eso se veía aquí, mañana lo verán también. Pues cuando hemos hecho este sondeo hemos tenido la suerte de poder visualizar este paramento que tiene algo más de 3 metros de altura por 7,5 metros de longitud conservada. O sea, esto ha permitido destapar un lienzo bastante significativo de la muralla, de una muralla que es posterior a la del siglo III y anterior a la de época califal. Antes de que nos lo pregunten, ¿esta es la muralla que construyó Justiniano? Pues nosotros pensamos que sí, pero no lo podemos certificar, no podemos dar un certificado de que efectivamente es así. Y demás, lo que podemos decir es que es posterior al siglo III y anterior al siglo noveno décimo. Bien, una muralla muy bien construida. Una muralla, acuérdense lo que decía Fernando Procopio en el libro de Edificis, nos recuerda que los constantinopolitanos refortificaron la ciudad. Y esto cuadra bien. Aquí hay un entorno fortificado y luego se coloca una muralla en ese momento en el cual esto se convierte en esa palabra que han visto antes en la imagen, que es un palabra más que una palabra, en el frurion de época bizantina, en un castillo de época bizantina, ¿vale? Por tanto, esto es otro hallazgo importante para la ciudad que todavía le da un poquito más de relevancia a, todo lo que ha aparecido, porque este paño de muralla, pues también se podrá musealizar y visualizar. Mañana lo verán. Y terminamos con el evento sísmico. Cuando empezamos a hacer la excavación, nosotros vamos numerando todo lo que aparece. Entonces, había un muro, que era este que tienen ustedes aquí, que lo llamamos el M3. Y había otro muro, que es este de aquí, que era el M4. Lo que se interpretaba es que esta torre, la parte interior de la torre, de la muralla si quieren, tenía un adarve, tenía como un camino de ronda, ¿vale? Para que se pudiera pasar. Será un poco la interpretación inicial. Hasta que nos dimos cuenta que todo este bloque, que es un bloque que tiene más de casi 8 metros, era el mismo muro, pero estaba desplazado hacia el norte. De manera que originalmente este muro, que lo ven aquí, tenía esta trayectoria y
algo había provocado que todo eso se desplazase en esta dirección. De manera que hay un desplazamiento de parte de la estructura hacia el norte, y es un desplazamiento que no es habitual. Esto no pasa si no hay algo que lo provoque. Ahí no sé si lo ven un poquito mejor. Esta sería la base, o la parte intermedia del muro, y esta sería la interfaz de conexión entre las dos estructuras, que algo ha provocado que lo que antes estaba aquí termine en esta zona. Miren, esta estructura yo les decía que tenía un tirante. ¿Se acuerdan, no? Algo curvilíneo que tenía un tirante para amarrar bien esos dos muros y que no se abran. Fíjense, este es el tirante. Fíjense dónde termina el tirante. Justo donde este trozo de muro debía conectar. De manera que la interfaz de destrucción de la parte superior de este muro coincide con la rotura que tiene este muro por la parte de abajo. Una fuerza, algo ha provocado que eso se mueva en dirección horizontal. Y un segundo tipo de patología ha provocado... Bueno, aquí tienen la foto. Fíjense que es lo mismo. Aquí tienen la parte baja del muro. Esta es la rotura. Y aquí tienen la zona del muro de aquí hacia arriba que se ha desplazado en aquella dirección. ¿Qué son estos boquetitos? Mañana lo discutimos en la excavación. No son mechinales de construcción. Ustedes saben que cuando se construyen las estructuras, a veces se colocan encofrados de madera con viguería intermedia. Se rellena y luego se quita eso y te quedan los huecos. Pero para que eso sea así, tú tienes que tener una secuencia lógica de orificios a lo largo de todo el paramento, y esto no. Hay como 5 o 6 en lugares concretos. Estos probablemente son los negativos de la viguería de madera de la estructura interior de la fortificación, que debía ser los huecos de escalera o, digamos, los elementos estructurales donde toda la estructura de madera interna de la fortificación se apoyaría. Aquí lo ven también. Esto es lo que en su momento se llamó el M4 y el M3, son el mismo muro, con la diferencia de que el M3 en principio estaba colocado aquí encima. Bien, ¿y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se desplazó en horizontal esa estructura? Pues miren, esa estructura desplazada en horizontal, si cuando se produjo ese desplazamiento no hubiera habido nada adelante, ¿qué le habría pasado a ese muro? Pues se habría caído, ¿verdad? Se habría caído en vertical o se habría tumbado y se habría volteado. Esa estructura ha aparecido aquí al lado, en vertical, un poquito combada, pero en vertical. ¿Por qué se ha quedado a esa altura? Porque esto estaba lleno de tierra. Si no hubiera sido así, se habría caído. Entonces, lo que nos da la datación de cuándo ha sucedido o cuándo aconteció esa caída traumática es la datación de los paquetes sedimentarios sobre los cuales se ha caído el muro. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos hecho la excavación de esa secuencia, y lo que ha aparecido, además de una cosa de gran interés, que es una fosa con enterramientos, con inhumaciones de algún individuo más o menos entero, pero sobre todo de miembros amputados, incluida alguna cabeza cortada, y quemados in situ. Se hicieron una fosa en la cual tiraron despojos humanos y luego encima los quemaron. En época bizantina. Entonces, probablemente algo vinculado con algún evento bélico o a saber Dios, ¿no? Bueno, pues además de eso, toda la estratigrafía que están viendo se fecha con seguridad en la segunda mitad del siglo VII. Esto lo sabemos porque han aparecido, sobre todo cerámicas, que los ceramólogos pues, pueden fechar con total claridad y sin dudas en estos momentos. Lo que han aparecido son sigilatas africanas de la producción D, que son de formas claramente de momentos avanzados del siglo VII, sobre todo la G105 se llama A y la G105C. Han aparecido algunos tipos de ánforas que son característicos del siglo VII, que se llaman las K61, las K62 y otras formas, incluidas unas ánforitas muy pequeñas que se llaman espateia, de pasta, que son de producción tunecina, y pasta blanca, que son del siglo VII, junto a ánforas orientales,
que las tienen aquí, que no son las que conocemos en la basílica, que son más antiguas, sino que son con decoración peinada y otra serie de formas que son características de los últimos momentos del séptimo. ¿De acuerdo? Esto en el fondo es una habilidad que tiene, igual que al que le gustan las monedas o los sellos, pues sabe clasificarlas y ya está. Pero lo que sí les podemos decir es que esto es seguro, no es un borde o dos fragmentos. Hay bastante material en toda esa secuencia. Por tanto, la interpretación es que la muralla del siglo III estuvo en pie hasta que siguió su vida, se rellenó en parte de tierra por fuera hasta mediados del siglo VI, momentos en los cuales acontece un terremoto que lo que provoca es que se desplome sobre esos paquetes de momentos muy avanzados del 7. Esto cuando lo encontramos, nuestro amigo Klaus se echaba las manos a la cabeza y nos decía que era imposible porque no hay terremotos registrados en el siglo VII. Ninguno. Y por eso fuimos al congreso que organizó Manolo a ver que si había alguna noticia de estas cosas. Y no había ninguno en España conocido arqueológicamente. Lo cual también multiplica un poco el interés de estos hallazgos. Que como les hemos dicho, son esos desplazamientos en horizontal y estas grietas, de las que solo les pongo una foto, porque el profesor Reicherter ahora les va a hablar un poco de la arqueosismología y él es el que ha estudiado con nosotros estas patologías para verificar que se corresponden con un seísmo, ¿no? Fíjense los agrietamientos que tienen los muros, que es una cosa que al que esté acostumbrado a ver estructuras romanas, primero, cualquiera ve que esto no es normal. Y por otro lado, digamos que son las habituales que caracterizan a los yacimientos en los cuales hay seísmos registrados. ¿Qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos es lo que yo les comentaba antes, que hizo con nosotros Fernando cuando en su momento le quería sacar al máximo jugo a estas cosas. Pues nos pusimos en contacto con las personas que están especializadas en estos temas. El profesor Reicherter, lo digo yo porque no lo va a decir él, con Pablo Silva y con otros investigadores, llevan 20 años ya, casi, estudiando todas estas cosas en el Estrecho. Y concretamente en Baelo Claudia, en el año 2009, organizaron un workshop sobre arqueosismología que se ha convertido, lo decía antes Javier, en referente, porque se hizo un catálogo de patologías y se estudiaron muchísimas cosas. Entonces le invitamos a que viniera a ver el yacimiento, lo vio con nosotros y pensamos que verdaderamente estos se corresponden con son resultados de un evento sísmico que aconteció en estos momentos, por lo que pensamos hasta ahora, en la segunda mitad del siglo VII. Y esta es nuestra charla, que se completará mañana con la visita, en la cual los arqueólogos que han trabajado con nosotros les explicará las estructuras y el compañero de la Universidad de Granada, que está haciendo ese estudio de micromorfología, que ha venido a tomar las muestras, pues también les explicará cómo lo hace, por qué lo hace y cuál es el objetivo de su investigación. Y nada más, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. ¿Cuál sería el área? Porque si es el... Bueno, ¿cuál sería el área de una posible fortaleza en la que estuviera esta esquina, este vértice? Pues no le puedo responder. No te puedo responder porque, mira, aquí hay dos posibilidades. Que esto sea una muralla campamental, que no tiene mucho sentido, porque por la fuente literaria y por el devenir de Ceuta sabemos que esto era una ciudad. Entonces un campamento, si tú miras estructuras, podría ser un campamento perfectamente, pero aquí no cuadra mucho. Entonces por eso tendemos a pensar que esto es el ángulo de las murallas de Ceuta, de época antigua. ¿Cuánto se desarrollaban hacia el este, hacia el istmo y hacia el sur? No lo sabemos. Lo que sí tendemos a pensar también que se deben, si existió muralla en el siglo III, y en el siglo III, lo sabemos por muchísimas excavaciones, la zona que ocupó
el asentamiento romano, lo lógico es que hubiera encintado a todo ese perímetro. Eso es lo lógico, ¿eh? Pero no lo podemos asegurar, y la experiencia también te dice que si no lo puedes asegurar, lo puedes decir en una conferencia, pero no conviene escribirlo. Lo que sí es muy importante es que esto abre unas perspectivas de investigación notables, porque si está esto, tiene que haber muchas más cosas. Y Carlos Posac, de quien todos aprendimos muchísimo, pues tenía razón. Aquí hay unas perspectivas de investigación notabilísimas que yo personalmente puedo decir que nunca llegué a creérmelo. Yo pensé que los estudios sobre la Ceuta romana estaban casi agotados, casi. Algún solar más, con menor o peor fortuna, en la zona ísmica daría información, pero poco más. Pero es que debajo de las murallas, como ha explicado gráficamente Fernando, hay muchas posibilidades de que aparezcan muchísimas más cosas en el futuro, y aquí habrá que tratar de buscar la proyección de todas estas cosas, a ver por dónde va. A ver si conseguimos, por métodos no invasivos, por georrada, por sismicidad pasiva o como se pueda, y también haciendo catas en otros lugares, a ver si podemos precisar la trayectoria. Porque al hilo de esto, las murallas meriníes, se sabe el área que comprendía el estudio que se hizo, sale hasta donde llega, y lo que era todo el contorno de las murallas meriníes. Claro, ahí se conoce porque tenemos la fortuna de que se conserve bien la fortificación, y sobre todo porque no hay nada encima, ¿no? Aquí lo que tenemos es la complicación de tener encima todo el proyecto de las murallas, que ya habéis visto en esos planos y secciones, pues que van cortando, rellenan, terraplenan donde les compensa. Por tanto, ya os digo, lo importante de todo esto es que es una cosa sólida, importante, que según ha dicho el consejero, se va a conservar y por tanto se va a musealizar, y que abre interesantes perspectivas para buscar este tipo de muros en la fortificación y para intentar ver esa trayectoria, a ver por dónde va. Con lo cual, aquí queda muchísimo por investigar. Fernando lleva casi 15 años trabajando dentro de las murallas. Ya habéis visto que aquí es el 4º o el 5º año donde se interviene, pero probablemente haya que continuar las investigaciones porque tienen bastante proyección. O sea, esto es una cosa importante. Sí, buenas noches. A ver, darle una pregunta. Aunque has comentado algo que parece que tampoco ahora mismo queréis adelantar, digamos, cuál sería el encaje de este hallazgo del borde de la bandera con otros puntos donde se han detectado pues elementos que tienen que ver, quizás no como muralla, pero sí como elementos de cerramiento, ¿no? Por ejemplo, lo que excavamos en el Paseo de las Palmeras, ese muro nosotros lo interpretamos como un muro de cierre, y un muro de cierre casi que a mí me parece con más entidad incluso que lo que ha aparecido en Borde de la Bandera, o incluso el muro de cierre oriental sobre el que se apoya posteriormente la muralla califal, también se veía un muro de bastante entidad. Entonces no sé cómo digamos, todo ese puzzle, cómo lo encajáis y qué lectura hacéis, digamos, un poco de conjunto, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo que comentas es de mucho interés, porque eso quizás, yo te confieso que nosotros nos hemos centrado un poco en el estudio de la excavación, en intentar precisar la cronología de las estructuras, lo cual ha sido bastante complejo y demás. Y ahora mismo, cuando todo esto esté cerrado, lo que habrá que hacer es tratar de dar ese salto, como tú planteas, a ver el encaje que tiene todo esto con los restos que han aparecido en otras excavaciones, ¿no? Yo lo que pienso es que es muy probable que restos parecidos a estos estén debajo de, digamos, parte de la pavimentación de la zona sur o al sur de la excavación del baluarte. Es bastante probable, ¿no? Entonces, lo normal además, y eso lo conoces tú perfectamente, es que la muralla define un perímetro sacro. O sea, la muralla en la antigüedad no es solamente un elemento defensivo, sacraliza y define desde un punto de vista también fiscal y político lo que es ciudad de lo que no es a todos los efectos, ¿no? Por tanto, lo normal es que toda la zona de la Ceuta antigua tuviera esta muralla, ¿sí? Y demás. Ahí lo que habrá que hacer es a ver si somos capaces con esta nueva óptica de tratar de reinterpretar cosas que antes se han publicado con otras perspectivas. Esta es la realidad.
Cuando muchas veces uno identifica las cosas que conoce. Entonces ahora sabemos que esto existe y por tanto ahora habrá que reinterpretar, digamos, los demás solares y donde han aparecido estructuras. Gracias. Pues entonces damos paso a la última charla. Sí. ¿Pueden manejarlo con eso? Sí. Muy bien. Mejor así, porque yo veo que hago. ¿Desde aquí o desde aquí? Desde aquí mejor. Ok, hola, buenas tardes. Estamos casi una hora atrás y no es mi culpa. Primero, yo soy alemán y no estoy acostumbrado a en castellano. Entonces, disculpen las faltas que voy a hacer en los próximos 35 a 40 minutos. Yo voy a dar una introducción a arqueosismología, porque hemos oído algo de tectónica, de fallas. Hemos oído algo de estructuras geológicas de Ceuta y bueno, al final hemos oído que un evento de cualquier cosa puede hacer hacer este muralla que está un poco extraño. Bueno, pero si trabajamos con arqueosismología tenemos que considerar muchísimos factores y yo voy a hacer una pequeña vuelta en este tópico. Bueno, paleosismología. Paleo significa viejo, sismología, moverse, el terremoto. Esto es una falla que se mueve 1983 con un terremoto magnitud casi 7. Casi 7 en España no hay. No hemos encontrado hasta hoy. Yo he excavado muchísimas trincheras con paleosismología. Uno de Ventas de Zafaraya, 1884. Esto es un 6.5, ¿vale? Entonces sabemos que estructuras en la superficie del mundo necesitamos una magnitud para para hacer una ruptura. Los otros no lo vemos. También hay algunas fallas que son ciegas, no aparecen en la superficie. También pasa. Bueno, ¿qué pasó aquí? Eso soy yo. Yo soy casi 2 metros. Entonces, ¿qué pasó en un evento? Es un desplazamiento de la superficie de casi 3 metros. En un evento, ¿ok? Si hablo por eventos que son menores, como 6, es casi la mitad de mí. Es 1 metro, ¿ok? Bueno, ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema, los seismómetros, tenemos desde 100 a 10 años. Es la época que tenemos. Entonces, estos datos son muy cortos. Estos son los mapas que habéis visto de la sismidad actual. Pero eso es joven. La historia, reportajes y todo eso, arqueología, dan esto. Pero los periodos de recurrencia de terremotos son a veces un poco más grandes. En España
3 a 10.000. Y por eso necesitamos más como paleosismología, porque nosotros podemos ir bajo de 5.000 años, y eso es importante porque las plantas nucleares y los depósitos nucleares que nosotros que necesitamos que garantiza 1.000.000 de años seguridad. Ok, bueno, pero la noticia mala de hoy es, hasta ahora no se predijo ningún terremoto, ningún. Tampoco ubicación en la localidad, el tiempo, cuándo, y tampoco la intensidad. Nosotros molestamos y estamos molestando de los meteorólogos porque el tiempo cambia y dicen, bueno, pero estos son los mejores, estos pueden dar una predicción de 3 días. Nosotros estamos fuera. Yo hablo en 100 a miles de años. ¿Okay? Bueno, entonces el único que tenemos, la única método es que tenemos que preparar una preparación y el conocimiento. Eso es la protección que tenemos. El resto no nos ayuda. Como el oracle de Delphi. Eso es el mismo, ¿vale? Bueno, el problema de esos terremotos son caros. No, los normales no son. Los de Kobe en 1995, Sumatra, de Sichuan en China, y el último de Tohoku en Japón. Estos son miles de millones. En Alemania se dice millarde, en Inglaterra se dice billón. Bueno, aquí se dice 1.000 de millones. Estos son 200 miles de millones de dineros, de dólares, y esto está abierto porque todavía no hemos arreglado toda la contaminación nuclear, ¿vale? Entonces, esto es Katrina. Katrina es un hurricane en 2005. Él estaba casi en la misma categoría de los terremotos. Eso es de Múnich Re, pero son los daños en verde, y el solamente da los daños que son asegurados. Ok, problema 4. Problema 4 es, esto es el tiempo, eso es el estrés. Bueno, una falla rompe cuando el estrés está máximo y después baja a 0. Y la historia empieza otra vez. Eso es como un palo, y el palo hace eso, estrés 0 y otra vez, ¿vale? Esto se llama la teoría de ciclos sísmicos. Esto es un ciclo, pap, zac, 0, otra vez. Eso será muy fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo es lo mismo. Porque el estrés es lo mismo. Eso significa que si nosotros sabemos dónde estamos aquí, podemos decir, ok, son 5 años y el próximo viene, ¿vale? Y también sabemos qué magnitud tiene, porque siempre rompe a las mismas 3, ¿vale? Y eso es la teoría de que es a 100 años más o menos, y eso será fácil, ¿vale? Pero la naturaleza no está así, está así. Primero, hay pequeños, hay grandes. La temporada está así, ¿vale? Se llama en inglés el stress drop. El 0 no es 0, ¿vale? Y eso es el problema que tenemos, simplemente, ¿vale? Ok, ese es el problema número 4. Bueno, eso es más o menos estático, eso es más o menos dinámica. Aquí el tiempo de recurrencia es conocida, la magnitud es idéntico, aquí nada, ¿vale? Pero es el mundo, es la realidad.
Ok, energía y ondas. Bueno, las ondas marchan por el agua aquí y si marchan por el cuerpo de la Tierra, hacen también ondas. Muy bien. Eso es un templo, no, son columnas, y si las ondas marchan por el subsuelo, pasa esta cosa. Bueno, aquí, con este, se van así, y con este se van juntos, ¿vale? Esto es que ha explicado Javier excelente antes de mí. Y hay otra cosa, porque el barco y el oleaje, ¿sí? Entonces hacemos este y también este. Muy bien. Entonces, si abrimos un arco, como en Baelo Claudia y en muchos otros sitios, si agarremos el keystone, porque no necesitamos cemento para eso, vale. Aquí no lo vemos en Baelo Claudia, mira este pasó aquí y bueno, hay una reparación porque molesta en la puerta, ¿vale? Entonces sabemos que hubo este evento y después la gente ha retrabajado un poco y la clave hundida por aquí, ¿vale? Eso es Baelo Claudia. Pero también en Carmona, de Sevilla, los árabes son gente inteligente. Mira, tienen dientes y esto es una construcción antisísmica. Pero una construcción antisísmica no significa que hay terremotos en Carmona. Solamente saben cómo construirlo. Eso es que tú también dices. ¿Vale? Eso es antisísmica, pero también en el otro parte del mundo, en México, los mayas lo hacen lo mismo. Ok, estos son los efectos geológicos de un terremoto. Bueno, los escarpes de falla, hundimientos, levantamientos, liquefacciones, deslizamientos, caída de bloques, tsunami y todo más. Eso es que Javier ha explanado. Para nosotros, en construcciones antropogénicas, tenemos pavimentos que son plegados o fracturas o impactos o contrafuertes desplazados, gerados. Eso es importante porque nos vamos a ver muros basculados, muros plegados y más. Y también fracturas, columnas caídas en una dirección. Eso también conocemos muy bien. Si tenemos una mesa con botellas y un amigo viene y hace ¡pac! Siempre la botella está en la dirección del choque, ¿vale? Si estoy aquí, ¡pap! ¿Ok? Entonces las columnas caídas nos muestran dónde las ondas vienen, el choque. En Baelo, perfecto, el choque viene del mar. Ok, hay más. Estos hemos visto, los arcos desplazados, también bloques desplazados o sillares y más. Ok, bueno, pero hay otras cosas. La gente hace guerras y nos gusta mucho destruir las casas del otro, ¿vale? Y los castillos también. Incendios abandonados. Reconstrucciones asísmicas, reparaciones y más, o elementos reciclados que hemos visto. ¿Ya? Entonces hay muchísima disturbación en toda esa manera de... Ok, hay otra cosa. Este bloque en Norcia, en Italia, en octubre, es un terremoto 6.1, algo así. Pero ahora hemos hablado sobre estas ondas, ¿sabes? Ahora hablamos sobre el vertical. Y este bloque hace un salto durante el terremoto fuera de la Tierra. Y eso significa que tiene un G. Eso significa sin gravedad. Ingrávido por un segundo. Y los edificios hacen lo mismo, ¿vale? Mira, eso es un edificio en Nueva Zelanda, en Christchurch, y mira los bloques.
estos grietas significan que viene la fuerza de aquí y de aquí. Y así, ¿vale? ¿Qué nos dice ese? El edificio se hace destrucción a su misma. El peso del edificio. No son las ondas. Nosotros sabemos este proceso porque en el ascensor, arriba estamos muy ligeros y abajo somos muy graves. Es la misma cosa. Y si explico 0 o un G, 0G, explica 2G. Ese es el doble peso. Entonces, ¡pap! ¿Ok? Y eso es. Entonces, la gravedad es el problema. Y Charles Richter, de la magnitud, el tío de la magnitud, dice, no son los terremotos que mueren personas, son los edificios. Okay. Bueno, esto es el Coloseo en Roma. Y aquí tenemos un terremoto congelado. Un poco más lejos o antes, después, otra vez el Coloseo. Pero mira, hay grietas, hay los arcos, ya conocemos. Tú, pues, te voy a mandar. Si alguien quiere la presentación, yo voy a mandarla, ¿vale? Esos son congelados, conservados. Muy bien. Y esto es otra vez Italia Amatrice. Y mira Bueno, otra cosa que entendimos ahora. Son edificios pesados, porque estos son casas de vivir, son muy, muy fuertes, ¿vale? Tampoco son en multitemporal uso. Normalmente una casa tiene 200, 300 años y ya está, ¿vale? Pero catedrales, coloseos, estadios, teatros, castillos, esos son pesados. Eso es porque se reusan los bloques. Claro. Pero esos son los edificios graves. ¿Graves? ¿Sí? Pesados. Bueno, y otra cosa. Esto es de Basilia en Suiza. Eso es un terremoto de 6.7 en esta temporada. Y mira, es divertido, ¿eh? Es casi abrirla. Pero, ¿qué entendimos por aquí? En este dibujo, que es más que 700 años. ¿Eh? Mira, las casas que son pequeñitas no tienen daños. Solamente los torres tienen daños. Esto es una pregunta de la frecuencia. Yo soy largo, así, y los pequeños están así. Entonces, los daños son un factor de la frecuencia del terremoto y la frecuencia en Alemania se dice Eigen, mi propia frecuencia, cómo lo reacto con el suelo y cómo me voy a destruir a mí mismo. ¿Sí? Hay personas que pueden cantar un vaso porque cogen la Eigenfrequenz. Ok, otra cosa. Eso es, ahora estamos aquí en San Francisco, Oakland, en esta área de California, y por ella hay un terremoto. Y este terremoto de Loma Prieta, y tienen 3 estaciones sísmicas, y aquí es, bueno, golfo de sedimentos arcillosas. Aquí hay algunos sedimentos que son más o menos gravas y arenas, y el verde aquí es el roca dura, se llama bedrock, el basamiento. Mira, esto es el mismo terremoto, el señal del mismo terremoto que tú has mostrado, pero nos veremos el bedrock, esto así, ya está. Esto y esto son más amplias. Nosotros hablamos de amplificación del sitio. Entonces la frecuencia del edificio también depende en la frecuencia del suelo, ¿vale? Y esto es muy malo. Mira, el shaking, ¿sabes?
es mucho más largo, y también mucho más grave por aquí. También una cosa que tenemos que pensar sobre daños arqueosísmicos. Muy bien. Y esto, otra vez, ¿vale? Ya conocemos dónde estamos, en Roma. Y si preguntáis por qué está aquí así y así, falta la mitad, ¿eh? Casi así. Esta parte está en rocas volcánicas duras. Esta parte es un antiguo río con gravas y arenas. Eso es el efecto de amplificación del sitio y de las rocas. Bien. Textos históricos son importantes. Esto es Ventas de Zafaraya. Esto es un tsunami en Almería, 1522. Esto es alemán, en septiembre. Yo he trabajado con este tsunami y terremoto. Y esto es en una mezquita en Sevilla, una inscripción árabe, donde yo tengo un amigo que puede leerlo. Él me ha dicho, ¿por qué me das unas suras del Corán? Y digo, no. Y digo, sí. Pero es escrito casi, yo, el pobre tío en la cantera, tengo que reparar la mezquita porque un terremoto, alhamdulillah, con el ala y por todo eso. Entonces es una mezcla entre el Corán y también una descripción de un terremoto. Y nosotros conocemos este terremoto bastante bien. Ok. Esto es la probabilidad en 50 años. Estamos aquí en la cordillera Bética. Ceuta es una parte de la cordillera Bética en el arco de Rif. Y este mapa significa, esto es Lisboa. Eso aquí es Granada, los Pirineos. Este, por ejemplo, en Bélgica, es inducida, sísmica inducida por mining, por minas subterráneas. Entonces es una tontería, ¿eh? Eso es claro, la falla aquí, eso es claro, Italia es claro, pero estos son los alemanes que yo trabajo aquí en Aquisgrán, pero esto aquí es así. Bueno, pero ¿qué dice? Que dice rojo son 0.5G en 50 años. La probabilidad. Aquí estamos aquí, entonces somos en 0.3G en 50 años. Eso es mucho, pero no tanto. Ok. Hemos hablado sobre daños y sobre todo eso, y Javier nos has emprendiendo, no, ¿cómo se dice? Aprendiendo. Soy enseñado los fallas, ¿eh? Y yo no he hablado sobre fallas, solamente en mi primer dibujo, ¿eh? Pero, mira, si una ciudad está situada aquí, eso es la falla, depende del modo de la falla que es afectado o no, ¿vale? Pero si la falla es justo de la ciudad, tenemos daños en la ciudad, si hay una actividad aquí, ¿vale? Y nos damos el nombre Basilia o no sé qué. Si la ciudad es encima de la falla, es un poco más grave, ¿eh? Porque los daños son en la ciudad, seguro. También si la falla, la ciudad está aquí, puede no afectada porque el estrés aquí es mucho menos que en el centro. Entonces también un problema. Si tenemos la ciudad y algunos pueblos cerca, no sabemos qué hacer porque hay daños en muchísimas cosas. Hay efectos secundarios como liquefacción, como deslizamientos y también tsunami, pero no tenemos que mezclarlo. Tenemos que ser detectives y trabajar. Bueno, eso es magnitud. Javier ha explicado, esto es intensidad. Es una diferencia. Porque magnitud no necesita edificios para obtener un número. Por aquí necesitamos daños para dar un número. Entonces, si no tenemos ciudad, no podemos dar número, claro.
Bueno, entonces, para detectar necesitamos encontrar daños, hemos hecho, considerar edificios, materiales, calidad de los edificios, saber dónde es la falla, considerar fuentes históricos si hay más actividad. Además, tenemos que considerar geología, tectónica, sismología y tenemos que, estos tíos, porque no tenemos ninguna oportunidad sin estos. Bueno, y también, eso es Itálica, cerca de Sevilla. Itálica tiene daños, pero no hay deformación por un terremoto, ¿vale? No toda deformación es un terremoto. Bueno, y marchamos a Ceuta. También hemos explicado las terrazas. Yo también la tengo. Aquí hay otra. Esa es la isla de Tarifa. Y estamos un poco más aquí. Entonces eso es el Jebel Musa. Bueno, pero si vemos no sabemos que un landscape, un país está afectando por tectónica vertical. Claro. Bueno, eso es un mapa de Pablo y hay algunos terremotos pequeños aquí. Estos son estos puntos como bajos, intermedios y algunos profundos aquí. Pero el más importante es que si vemos a este mapa, tenemos estructuras que son no así. Hay otra, pero tenemos estas estructuras que están así, norte al sur. Esto es la bahía de Algeciras. Aquí en Bolonia hay una, en Barbate hay una, conectado con la Janda. En Conil hay una, en San Fernando y así. Entonces tenemos una tectónica jovencita encima de las estructuras viejas en esta zona. Ok, aquí estamos, y hablamos sobre este tema, aquí, y esto es la mapa geológica, no se puede ver nada de la IGME, la Magna 50, pero si voy a hacer un zoom, aquí es el baluarte, el canal, y no hay falla. Ok, adiós. Un fantasma, ¿eh? Pero he encontrado otra mapa de unos franceses y aquí es el canal, ¿eh? Eso es el puerto y eso es el hacho y mira, hay un cambio aquí y han puesto una falla norte-sur justamente aquí. ¿Ok? Entonces, hay evidencia para tectónica. No sé qué longitud esta falla tiene, porque normalmente para un 6 necesitamos que tener o cartografiar una falla que tiene 10 a 15 kilómetros. Una falla con 4 kilómetros no puede producir un terremoto de 6. ¿Sabe? Entonces es una función de la longitud de la falla. Bueno, entonces necesitamos un barco y estudiar esta zona y esta zona, si hay una prolongación por aquí o por aquí, para estudiar más la falla. También es un contacto importante porque estos son los esquistos de la unidad Comarride, eso es parecido a la Malagide, y esto es parecido al Alpujarride, tiene más metamorfismo, y es un contacto viejo. Un contacto alpino de 20 millones de años, algo así, un tectónico. También puede ser que hay una falla o un terremoto al lado y este contacto hace movimientos simpáticos con la falla. Eso también pasa. Entonces no puede ser la falla causativa que está justamente aquí, pero es una zona que es floja tectónicamente y se puede mover también. Esto es un proyecto para el futuro, ¿eh? Entonces, los daños, otra vez, mira, hay rotaciones. Los romanos son correctos, ¿eh? No se van a construir cosas así, no tiene que ser. Entonces, tenemos rotaciones, ¿vale? Tenemos grietas que están abiertas así. Sí. Nos veremos del tope, nos veremos otras rotaciones de un eje vertical, así.
¿vale? Y así, y así. Y más. Aquí, grietas abiertas, ¿eh? Eso es el sillar que Darío has mostrado. También grietas que muestran rotación, ¿eh? Si esta grieta está casi cerrada aquí y se abre aquí, esto significa rotación, ¿eh? Todos los bloques rotan así, ¿vale? Ok, más. Hemos hecho un scan de LIDAR. Eso es el scan de LIDAR también. Cuando no estaba todo excavado, pero se ve bastante bien este arco, el muro 4, M4, M3 o al revés, el otro muro aquí. Y si nos vemos ahora en esta dirección, nos veremos que hay estos trozos rotados y también inclinados, y que podemos hacer con este ahora es hacer un modelo 3D y redeformarlo. Y esto es la tarea que haremos en el próximo futuro para observar si todos los bloques son reconstruibles como un puzzle, ¿vale? Tiene que ser un puzzle. Esto es que hacemos, entonces, hace sentido estos fallas norte al sur que pasan el estrecho hasta aquí donde estamos ahora. Pasa con la estructura, pasa con la sismicidad. No es un terremoto magno, muy mayor. Son las 6, pero un 6 es suficiente, como hemos visto en Lorca, es un 5.1, depende en el suelo, pero las buenas noticias en la mayoría de Ceuta está puesto en duro, ¿vale? En los septides y en los alpujárides o gomarides no hay roca floja, no hay mucho cuaternario aquí. Entonces los efectos secundarios son no tan importantes. Muy bien. Los daños son espectaculares. Hasta ahora no tenemos un terremoto en esta temporada. Esto es séptimo siglo después de Cristo. Hay más evidencia. Tengo una muralla caída en Bailo, que es una basílica visigota, la muralla completamente colapsada. Pero hasta ahora no hemos pensado que podemos posiblemente conectarlos o clavarlos juntos, pero eso también será una tarea para el futuro. Entonces, muchísimas gracias. Sí, 33 minutos, Como prometido. Todos. ¿Sí? ¿O C? También. Bueno, él tiene mi mensaje, mi correo electrónico. Yo soy muy público. Y si quieres la presentación, yo voy a producir un PDF y mandarlo. Claro, porque no son secretos, ¿eh? Y como somos funcionarios, tenemos que trabajar hasta las 9:30. Alemanes también, ¿vale? Ok. ¿Tú estás convencido de que esto es un terremoto? O sea, que las patologías que tienen las estructuras son seguro asociables a un terremoto, ¿o puede haber otra explicación? Sí, eso es una buena pregunta y estoy pensando, bueno, normalmente necesitamos más que una, ¿vale? Más que una estructura que está falla, pero en Ceuta es muy complicado porque la ciudad crece en esta dirección. Pekín ahora crece en esta dirección, ¿vale? Se usan nuevos países para construir todo eso. Ceuta no puede, entonces está todo así. Removilización y casi 3.000 años de
de settlement, de ciudad, de no sé qué, y guerras muchísimas y todo eso es muy complicado. En principio necesitamos ahora buscar otros sitios que tienen también daños, pero que hemos visto ahora las rotaciones es muy complicado para explanarlos como un deslizamiento y no hay topografía por aquí. Esto hemos visto en tu charla, Fernando. Estaba plano, porque un deslizamiento necesita pendiente y gravitación. ¿Y cómo se rotar? Eso no es entiendo. Por eso, en favor, ahora es un terremoto. Pero necesitamos un poco más datos. La estratigrafía arqueológica está bastante bien elaborada, pero necesito más. Una pregunta. Estuve después de un mes en el terremoto de México, que hubo de 7 y pico, y hablando con un ingeniero ahí, pues vimos uno de los rascacielos que estaba totalmente agrietado, que lo había hecho en eso, pero no se había caído ni nada. Entonces, lo que había hecho una teoría de modelos, había metido un sismo 9 y entonces se había agrietado. Entonces, él había sacado las fotografías y lo que había hecho es el alzado, dice, en caso de que haya un terremoto, ya lo tengo roto. Y entonces, eso arqueológicamente, dentro de 2000 años, ¿cómo lo vais a interpretar? Sí, muy buena pregunta y muchísimas gracias para eso, porque en 1985 hay más que 50.000 personas muertas en Mexico City. Y mientras 30 años, los ingenieros pueden ahora construir casas grandes que pueden, ¿cómo se dice?, aguantar estos terremotos. Eso es una muy buena noticia para mí. Bueno, son todavía 300, 400 personas que fallecidos en este terremoto, pero no son 50.000, ¿vale? Entonces es un paso gigante. Y no encontraremos, sí. Esos son los arqueólogos que tienen que trabajar. Yo no. Sí. Entonces cogen las ondas y se acumulan en la esquina y eran las que caían. Exacto, sí. Era extrañísimo y además era de 3, 4 plantas. En cambio los edificios de 8, 10, 15 plantas Exacto, habían aumentado en algunos temas de carpintería que habían saltado. Yeah. Esto se hace en Tokio también. Hay varios métodos para hacerlo. El problema es que necesitamos que esto, el edificio tiene que ser su frecuencia y el terremoto tiene que haber su frecuencia. Y si podemos algunos, ¿cómo se llama? No, spring. Muelles abajo, podemos hacer así, amortiguar. También se puede hacer en mismas cosas. O un péndulo de agua, un tanque, un swimming pool a tope, que tiene una contrafuerza. Esto es posible. Entonces, muy bien. Yo digo muy bien, ¿eh? La teoría de las casas japonesas, que son de poca planta, pero tienen mucha ala. Entonces, eso lo que hace es lo que hace el economista, que tienes una barra, entonces transmites el giro al final y te da tiempo a recomponerte. Entonces, ese tipo de arquitectura, o sea, toda la arquitectura antisísmica que has demostrado el Maya y has demostrado, también se hace con esos tipos de grandes alas en los cuales tú logras componer el... Pero con las pagodas no funciona. Los techos de las pagodas son pesados, entonces hacen... No, pero yo hago al sismo que gira, ¿no? Ok. ¿Las últimas palabras? Me voy para hoy. Bueno, pues nada, un aplauso para Clau. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido y por haber participado en los debates, y aquellos que os hayáis apuntado a la visita de mañana, recordar que la cita es, como marca en el programa, a las 10 horas en frente al baluarte de los mallorquines, donde está el acceso a la Puerta Califal. Allí os estaremos esperando y ya dividiremos en grupos para organizarnos. Muchas gracias a todos y que descanséis.